Bienvenidos a la hora del aula de la experiencia, un nuevo espacio que está dedicado a los alumnos del aula de la experiencia, que por culpa de la COVID-19 se han visto con sus clases presenciales suspendidas. En esta nueva ventana que se abre hoy aquí en Huelva Televisión vamos a intentar desgranar el saber y hoy vamos a contar con la presencia de la rectora de la Onubense, María Antonia Peña. Con ella vamos a hablar sobre la importancia de la minería en la Huelva del 19. Hola, muy buenas. Me corresponde a mí comenzar el primer programa de esta serie que hemos montado entre la Universidad de Huelva y nuestra televisión HTV para intentar de alguna forma mantener vivo el proyecto, ese proyecto universitario del aula de la experiencia. El COVID, por sus circunstancias, nos ha impedido mantener este año nuestra programación habitual, pero hemos echado la imaginación a funcionar para que con otros formatos podamos mantener vivo no solo el espíritu de esta actividad formativa, sino también todo lo que comporta de acercamiento intergeneracional y de búsqueda de un espacio de confluencia en el que nuestros mayores, y ahora a través de la televisión, pues cualquier persona pueda acercarse a temas de interés, a temas que suscitan el debate y nos ayudan a comprender mejor el mundo en el que vivimos. No tendremos ahora la cercanía de nuestras clases, no tendremos la posibilidad de interactuar, pero al menos mantendremos este cordón umbilical vivo para que en cuanto el COVID nos lo permita recuperemos lo que es la vida en nuestras aulas. Empezamos hoy con un curso que lleva muchos años impartiéndose en la Universidad de Huelva y que estaba dedicado a la comprensión de lo que es nuestra historia minera. Era un curso en el que muchos profesores especializados en cada materia venían a explicarnos a veces cosas que nos suenan de lo que fue el pasado de la minería en la provincia de Huelva, pero que tenemos que conocer con mayor profundidad. Y dentro de ese curso a mí me correspondía siempre hacer como una lección introductoria en la que hablábamos un poco de por qué Huelva es una provincia minera y de cómo esa historia minera nos ha venido condicionando, fundamentalmente centrándonos en esa etapa, una etapa crucial de gran explosión del desarrollo minero que fue el siglo XIX y que nos ha marcado profundamente en lo que es nuestra identidad, en nuestro patrimonio, en nuestra visión del mundo, que nos ha definido mucho como provincia. Por eso lo llamábamos la fiebre minera del siglo XIX, porque realmente Huelva siempre había sido una provincia con una larguísima, antiquísima tradición minera, pero es en el siglo XIX donde se produce una confluencia de factores que nos hace realmente colocarnos como uno de los espacios mineros más importantes de todo el planeta. Esto sucede porque la provincia de Huelva está enclavada en un espacio que conocemos como la faja pirítica del suroeste peninsular. Es una formación geológica que hace que en toda esta zona, comenzando desde el norte de la provincia de Sevilla y dirigiéndose hacia el Algarve, haya una acumulación de recursos minerales importantísimos desde el punto de vista geológico. Se conocían desde muy antiguo, porque todos sabemos que incluso los romanos y otros pueblos habían llegado a nuestra provincia para extraer el mineral y para comercializar con él, pero realmente es en el siglo XIX cuando esto va a tener un nivel de explotación que ni siquiera hoy día todavía hemos recuperado. Estos recursos naturales eran excepcionales, eran recursos muy importantes, no solamente por la enorme cantidad en la que se encontraban, sino también porque en el contexto del siglo XIX permitían extraer una serie de productos, como por ejemplo el cobre, que tenía una gran demanda internacional.
la explosión minera del siglo XIX, además hay que entenderla en el contexto de un Estado, el Estado liberal español, en el que la minería empieza a cobrar un papel económico protagónico y se va a establecer todo un marco legislativo para poder regular la explotación minera. En el antiguo régimen, las minas no eran propiedad del Estado, eran realmente propiedad de la corona. Se consideraban que eran un recurso excepcional y que su propietario era el rey, ni siquiera el pueblo o el Estado. Se necesitó que hubiera un cambio político sustantivo, revolucionario, para que empezara a cambiarse ese formato y nos encontráramos con que lo que antes era propiedad del rey empezara a ser considerado propiedad del Estado. Es un proceso mucho más amplio de división de estos dos patrimonios que antes estaban confundidos, y a lo largo del siglo XIX vamos a ir viendo cómo la propiedad de las minas pasa de la corona al Estado, con algunas excepciones que luego mencionaré, y cómo el Estado empieza a regular legislativamente el uso de esas minas. Esas leyes que, por ejemplo, tenéis ahí en pantalla mencionadas, la ley del 11 de abril de 1849 o la ley del 6 de julio de 1859, que luego serían pues matizadas y reformadas con posterioridad, son dos leyes fundamentales para conocer este proceso. Proceso que algunos historiadores han denominado incluso la desamortización minera, porque de alguna forma lo que permitía es que una propiedad minera que estaba en el subsuelo, esto ya de por sí es curioso, y que antes nadie explotaba, ahora se pudiera explotar de una manera muy amplia, muy diversa. En estas leyes queda claro que el Estado nunca pierde la propiedad de los yacimientos, pero establece un mecanismo administrativo que permite que cualquier propietario, sea a título individual o como parte de una asociación, de una sociedad económica, pueda reclamar el usufructo, la explotación de ese yacimiento minero. Estas leyes y, como digo, otros decretos posteriores que la van desarrollando, definió un sistema administrativo por el cual cualquier propietario que tuviera conocimiento o intuyera que existían recursos minerales en un determinado espacio podía denunciarlos, es la palabra que se utiliza, el denuncio, y mediante el pago de un canon al Estado, un canon que estaba prefijado según la extensión y según la producción obtenida, en una especie de arrendamiento, pues estos ciudadanos, estos propietarios individuales o colectivos podían realizar la explotación de ese yacimiento, normalmente durante un periodo de tiempo para que luego esto se pudiera renovar o no. Es muy profusa toda la legislación minera del siglo XIX, muy compleja, y nos conduce a definir un panorama cambiante, pero con estas líneas fundamentales que he descrito. Propiedad del Estado, que luego los ciudadanos pueden reclamar y explotar durante un tiempo. También al mismo tiempo se generan otras leyes que tienen un carácter como distinto. Por ejemplo, hay una ley, el 11 de junio de 1856, que por primera vez permite que algunas de estas minas puedan ser vendidas por el Estado. Estas minas que se habían quedado como patrimonio del Estado para ser explotadas por el Estado eran las minas que se consideraban de mayor valor estratégico, como por ejemplo las minas de grafito, que era un mineral extraño, poco corriente, o las minas de mercurio de Almadén, que como sabemos históricamente en España eran muy importantes. Y dentro de ese conjunto selecto de minas que el Estado se reserva para su propio uso y que puede excepcionalmente vender, estaban las minas de Río Tinto, que son las minas que realmente más caracterizan lo que es nuestro desarrollo minero. Estas minas de Río Tinto fueron preservadas por la corona hasta que en torno a 1870, después de numerosos debates parlamentarios, el Estado también se plantea su venta. Pero bueno, esto lo comentaré luego dedicando un apartado, como no puede ser de otro modo, más específico a las minas de Río Tinto. Esto sería un poco el contexto nacional, esta circunstancia de grandes recursos minerales, una legislación que permite su explotación y luego una coyuntura internacional que hacía ventajosa esta explotación. Por ejemplo, estamos en el siglo XIX, sobre todo en la segunda mitad, en toda Europa sumergidos en un proceso fortísimo de industrialización. En algunos casos es lo que los historiadores llamamos la segunda revolución industrial. Hay un proceso en toda Europa de desarrollo de la industria y además de una industria cada vez más sofisticada.
no ya la industria pesada que habíamos visto desde finales del siglo XVIII, sino industrias cada vez más especializadas, por ejemplo las industrias textiles, las industrias químicas, las industrias de producción de bienes de consumo. Este proceso que nos marca el escenario internacional en el que se mueve el desarrollo minero es un proceso bastante interesante, porque de repente determinados sectores industriales, fundamentalmente ubicados en Europa, van a ir demandando materias primas que precisamente se encontraban en la provincia de Huelva. Sin duda, la principal es la vinculada al cobre. El mismo cobre se convierte en un metal muy demandado en toda Europa porque se utiliza para la industria eléctrica y se utiliza, igual que ahora, para la fabricación de cables que están permitiendo que esa novedad, esa innovación tecnológica de vanguardia que es la electricidad se extienda por toda Europa. Imaginemos entonces cómo no solamente en el espacio privado sino también en el espacio público, todo lo que es el tendido eléctrico de las ciudades, la iluminación de las ciudades europeas demanda enormes cantidades de cobre y ese cobre tiene en Huelva un punto de producción fundamental. Pero también asociado al cobre está la producción de ácido sulfúrico a través del azufre. Y el ácido sulfúrico se está demandando en Europa en cantidades, valga la redundancia, industriales, porque se utiliza en la industria química para la producción, por ejemplo, de fertilizantes para la tierra. Esto nos mete también en el contexto no solamente de la segunda revolución industrial, sino también de una revolución agrícola importante que empieza a fertilizar la tierra de manera química y que empieza a modernizar todo lo que es el sector agrario. Simplemente con estos dos detalles ya tendríamos ahí un foco de interés para la explotación minera. Hay que tener en cuenta que la minería siempre es algo que a lo largo de la historia tiene momentos de alza y momentos de bajada, porque todo depende de que el producto que se genera tenga un buen precio, tecnológicamente sea rentable y tenga una gran demanda en los mercados. Se necesitan, por lo tanto, muchos factores para que se produzca una fiebre minera y la alineación que se produce en el siglo XIX en la provincia de Huelva lo permitió. Otro elemento que no podemos perder de vista es el contexto financiero en el que nos movemos. Realmente en España había poco capital para emprender una explotación minera masiva, sobre todo de los grandes yacimientos. Pero estamos ya en un contexto en el que el dinero se mueve con una extraordinaria fluidez, no solamente por Europa, sino por el conjunto del planeta. Los grandes capitalistas, estén donde estén, buscan yacimientos de inversión, espacios económicos donde puedan invertir su dinero para obtener una alta rentabilidad. Eso es lo que va a permitir que mucho capital extranjero llegue a la provincia de Huelva y que supla la falta de un capital nacional. Este capital extranjero va a llegar, en el caso de Huelva, no solo de Gran Bretaña, que quizás es lo que todos en un plano más común entendemos que nos caracterizó, ¿no? La llegada de los británicos. Pero la realidad no es esta, la realidad es que cuando uno se va al siglo XIX a la provincia de Huelva afluyó muchísimo capital británico, pero también muchísimo capital francés, holandés, alemán e incluso italiano o belga. Al final no importaba tanto de dónde viene el capital, sino el hecho de que el capital llega y se va a los sectores económicos en ese momento más rentables. El contexto ideológico en el que todo este proceso se mueve es un contexto global de imperialismo. Se atribuye al siglo XIX, de hecho, la primera gran globalización de la economía, y Huelva es un perfecto ejemplo de cómo estuvo metida en un concepto imperialista, no solamente de la economía, que por supuesto, como acabo de explicar, sino un concepto imperialista de la sociedad, de la política, de la cultura. Y sin tener este elemento de referencia difícilmente podíamos entender la importancia que tuvo la llegada de este dinero extranjero y la llegada de los extranjeros a nuestra provincia, con una mentalidad que era además la mentalidad característica de la burguesía en el siglo XIX, una mentalidad supremacista, clasista, que entendía la obtención del beneficio como un elemento prioritario para cualquiera de sus acciones. Con la llegada de este capital van a llegar también las personas, de ahí que en la provincia de Huelva asistamos a la conformación de una importante colonia extranjera, muy diversificada, una importante colonia internacional, la nueva tecnología que en ese momento no estaba accesible en España y que sin embargo venía ya experimentada
en otros núcleos industriales y mineros del mundo, y modelos empresariales renovados. El siglo XIX en España es característico por la perduración de modelos empresariales todavía basados en la empresa familiar, en modelos que venían de finales del siglo XVIII y que eran muy tradicionalistas, poco dados al riesgo y a la innovación, y sin embargo con este contexto nos vamos a encontrar la llegada de un modelo empresarial europeo en el que ya está la sociedad anónima, la sociedad limitada, el concepto de riesgo, de juego en bolsa y una serie de elementos que también van a caracterizar todo el desarrollo de este contexto minero. Me gustaría subrayar también que, como en todo lo que ocurre en la historia, no solamente importan estos macrofactores y estos elementos que parecen todos como abstractos, sino que también tuvieron muchísima importancia las personas. Determinados individuos que llegaron, descubrieron, transmitieron lo que había en Huelva y dejaron su sello fuertemente en nuestra historia. Dos ejemplos muy buenos son los de Ernesto de Ligny. Ernesto de Ligny es un ingeniero ferroviario de Francia, que sin embargo tuvo un ojo minero importantísimo y que se considera, en términos generales, el descubridor de la minería onubense, la persona que llegó, se percató de que aquí había unos yacimientos importantísimos que podían ser muy rentables y lo trasladó a grandes capitalistas europeos. Yo soy de la opinión, aunque esta es quizá la etapa más oscura de todo este proceso de desarrollo minero, yo soy de la opinión que de Ligny, aunque tiene mucha fama, no fue el único que llegó. Me consta que, por ejemplo, en aquella época, en esa medianía del siglo XIX, también estaba por Huelva un alemán, George Rieken, que es un experto ingeniero minero, este sí, que fue capaz de publicar incluso en Europa sobre los yacimientos de cobre o de manganeso de la provincia de Huelva. Y luego otra figura decisiva es Guillermo Sunding. Wilhelm Sunding, un alemán que llega a Huelva a principios de la década de los 60 y que también se considera pues uno de los grandes artífices de lo que fue el desarrollo minero. Primero como inversor, porque él mismo llegó a tener una enorme inversión, casi un monopolio de la producción de manganeso en nuestra provincia, pero sobre todo como artífice de uno de los elementos más determinantes, que será la venta de las minas de Río Tinto a ese consorcio anglo-alemán, la Rio Tinto Company Limited, que lo compraría en el año 1873. Las etapas de la expansión minera son bastante irregulares. Realmente el gran corte lo tendríamos que situar en torno a 1853, es el primer corte de comienzo de esa expansión minera, y luego un segundo corte que en lo que se refiere al siglo XIX podemos situar en torno a 1873, con una diferencia de 20 años que permiten un salto exponencial. Las primeras etapas son etapas de titubeo, durante esas primeras décadas, todavía con un marco legislativo muy pobre, con poca demanda internacional. Es una minería en la que todavía no ha llegado el capital extranjero, es una minería de pequeña propiedad nacional e incluso provincial, y realmente la primera bisagra que nos encontramos decisiva es la de 1853, que tendríamos necesariamente que relacionar con esa primera llegada de extranjeros, de la cual de Ligny es un testimonio magnífico. La visita de Ernesto de Ligny supone ya el comienzo de un desarrollo mayor de los registros mineros y sobre todo va a poner la piedra que sustenta la primera de las grandes compañías de la provincia de Huelva, que es la Compañía de Tarsis. En su época, en sus orígenes, Compagnie de Mines de Cuivre de Huelva, que es la minería que empieza a operar en el yacimiento de Tarsis. Luego tendrá una evolución empresarial un poquito compleja, si nos da tiempo la explicamos, pero es ya la piedra de comienzo no de pequeñas explotaciones, sino de una grandísima compañía como va a ser la empresa de Tarsis. Me gusta siempre mencionar que a veces en la historia determinadas coincidencias hacen mucho daño. Si, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XIX no hubiera existido la compañía de Río Tinto, Tarsis hubiera sido una compañía de rango internacional, en realidad era una gran multinacional. Al aparecer luego, a partir de 1873, ese enorme gigante que es la compañía de Río Tinto, pues parece que Tarsis se queda como empequeñecida, como eclipsada, chiquitita, pero en realidad lo que tenemos es en la provincia dos enormes compañías
de referencia internacional y que en su momento tuvieron una altísima cotización. El segundo clivage, ese segundo cruce de cambio, lo marca, como acabo de mencionar, la venta de las minas de Río Tinto a esa gran empresa anglo-alemana, y a partir de 1873 pues esto distorsiona cualquier ritmo, todo empieza a crecer, todo empieza a aumentar, a amplificarse de una manera extraordinaria. Para que entendamos lo que supone la venta de las minas de Río Tinto, también tenemos que acudir un poco al contexto en lo que esto se produce, porque realmente, igual que otros yacimientos fueron descubiertos y no se sabía que existían, en el caso de Río Tinto, también en el de Tarsis, pero en este punto, en el caso del yacimiento de Río Tinto, lo que tenemos es un yacimiento que se conocía desde épocas muy antiguas, antiquísimas, cuyo valor se conocía porque el propio Estado había estado explotándolo de manera muy desigual, a veces con arrendadores privados, a veces con la propia administración estatal, pero era un yacimiento conocido y muy valorado. Como digo, era considerado una de las joyas del patrimonio estatal. Para entender la venta de las minas de Río Tinto tenemos que acudir a algunos elementos de contexto también. Por ejemplo, el hecho de que Gran Bretaña ha agotado sus propias reservas de cobre y cada vez tiene más dificultad para mantener el suministro con el cobre siciliano. Cobre muy monopolizado que se está poniendo muy complicado, y Inglaterra, los grandes inversores mineros británicos están buscando dónde encontrar ese cobre que se necesita para el mantenimiento de la industria británica. Al mismo tiempo hay factores internos. Las minas de Río Tinto no se vendieron por gusto, no se vendieron como un capricho, se vendieron porque realmente el Estado español en esa época, sobre todo a partir de 1868, está en una quiebra financiera descomunal, una quiebra financiera sin precedente que hace que las arcas estén vacías, que haya que acometer la cobertura de muchísimas cuestiones internas sin que el Estado tenga dinero. Y como a veces hacemos también nosotros mismos, los particulares, cuando nos falta dinero, vendemos una propiedad, porque es la única manera de obtener una liquidez rápida e inmediata que se necesita para otras cuestiones. El Estado español en quiebra se plantea entonces la venta de las minas de Río Tinto como una forma de salir de su propia ruina. Y esto lo hace en un contexto en el que aparentemente se entiende que las minas van a tener una cotización alta y que van a ser muy interesantes porque el producto que generan es muy demandado, como tienen ustedes ahí también, para la producción de material eléctrico, de fertilizantes químicos o de sosa cáustica en general para la industria química. Hay que tener en cuenta también que cuando el Estado se decide a vender las minas de Río Tinto es porque viene de atravesar experiencias muy frustrantes en la explotación de estas minas. Con mucha dificultad el Estado se da cuenta de que al final este sistema de arrendamiento que se utilizaban está impidiendo que se saque todo el rendimiento que las minas pueden dar de sí, pero además están incluso destruyendo el yacimiento. Quizá la etapa más negativa para entender esto es la de Gaspar Remisa, esa etapa que va entre 1829 y 1849, 20 años de explotación mediante arrendamiento, en realidad a una sociedad colectiva, aunque digamos el personaje más famoso era el Marqués de Remisa y por eso se habla de la etapa de Remisa, pero era un conjunto de socios que de hecho una vez que muere Remisa sigue manteniendo la explotación de la mina. La sociedad de Remisa lo que hizo fue concordar con el Estado el pago de una cantidad de dinero a cambio de la explotación del yacimiento. Y como toda inversión de este tipo, pues condujo a que Remisa y sus socios quisieron sacar el mayor beneficio posible sin tener en cuenta el mantenimiento del yacimiento y de su entorno. Fue, podríamos decir, una explotación voraz, feroz, muy destructiva, porque intentaba obtener un beneficio rápido, solo tenían 20 años y querían amortizar su inversión, obtener un beneficio rápido sin preocuparles qué pasaba en las formas o en la manera de explotación. Ahí les incluyo tres cuestiones que fueron
decisivas a la hora de que el Estado viera este mecanismo como incorrecto. El laboreo era lo que se conocía en la época como un laboreo de rapiña, es decir, obtener lo más posible sin cuidar la mina, sin aprovecharla en su integridad, sin, digamos, crear infraestructuras adecuadas para que se pudiera después en un futuro seguir explotando el yacimiento. Ese laboreo de rapiña creo que expresa muy bien con esas palabras la filosofía que Remisa y sus socios aplicaron y que el Estado lógicamente vio con tristeza. Por otra parte, sobre todo por la celeridad y la comodidad y el deseo de hacer los menos gastos posibles, Gaspar Remisa puso en marcha un sistema de primera elaboración del mineral, de extracción del cobre, que era el sistema de cementación artificial o portelera, en este caso además por la vía seca. Este sistema era un sistema conocido en la explotación minera tradicionalmente y consistía en términos generales, para que nos entendamos de manera muy sencilla, en quemar el mineral, quemar grandes cantidades de mineral para obtener una lámina de cobre que se llamaba cobre negro, porque de hecho estaba quemado, que era la que luego se utilizaba. Era una forma también de desaprovechar el mineral, pero al mismo tiempo de obtenerlo de forma rápida, masiva y barata. El problema, como todos conocemos de alguna forma, es que este sistema de quema del mineral en telera era un sistema muy contaminante. En aquel momento esto no se apreciaba, puesto que no había una conciencia ecológica como para poder apreciarlo en los términos que hoy día lo podríamos valorar, pero sí que produjo un efecto que los pueblos ya denunciaron. Para poder quemar el mineral se necesitaba muchísima madera y el periodo de Remisa se corresponde con un periodo de deforestación masiva de todo el entorno de las minas de Río Tinto. Es una deforestación que a veces se ha atribuido a la compañía de Río Tinto, pero que ya procedía de esta etapa de Remisa, de esa primera mitad del siglo XIX, en la que había que cortar incluso la jara. Aparecen los informes del Estado, es decir, no solamente los árboles, sino los arbustos, para poder generar este proceso de calcinación total del mineral en el que se necesitaban temperaturas elevadísimas. Esta deforestación, como digo, fue denunciada y el propio Estado tuvo que hacer varias amonestaciones e incluso imponer alguna sanción a la empresa de Remisa porque realmente estaba destruyendo la riqueza forestal del entorno. Es lógico pensar entonces que cuando termina esta etapa de Remisa, en el año 49, en el año 50, el Estado empieza a entrar en su propio debate interno de qué hacer con Río Tinto. Nos arriesgamos a un segundo arrendamiento que sea igualmente destructivo, intentamos la explotación directa con todos los inconvenientes que esto tiene, porque no tenemos dinero para invertir en tecnología, no tenemos dinero para contratar personal. Recuerdo que el Estado viene arrastrando una crisis importante. Y es curioso cómo por varias ocasiones en el Parlamento se hacen sesiones específicas para debatir la conveniencia o no de la venta de las minas, de estas minas estatales como las de Río Tinto. Por ejemplo, en el año 51, en el 55, en el 70 o incluso finalmente previo a la compra en el 73. Debates muy intensos en los que se valoran todos los extremos y en los que una percibe siempre cuando lee los documentos la resistencia del propio Estado a desprenderse para siempre, mediante la venta, de un patrimonio que se consideraba estratégico y tan importante para los fondos estatales. Tienen ustedes ahí una frase extraída del diario de sesiones que se corresponde con el ministro Laureano Figuerola, extraída de un discurso en el que Figuerola ya en el año 1870 es consciente de lo doloroso que es desprenderse de Río Tinto y de hecho, bueno, pues utiliza esa palabra, ¿no? Dice, qué doloroso es tener que estar debatiendo sobre esto, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que lo necesitamos, que el yacimiento está subexplotado, que no tenemos medios para hacerlo de forma adecuada por nosotros mismos. Laureano Figuerola, en definitiva, lo que está es, a pesar de que lo considera algo indeseable, apostando por la venta del yacimiento. Y de hecho, en 1870 se inicia todo este proceso de valoración de cómo se tenía que efectuar la mina y de por cuánto hay que venderla. A veces se entiende que las minas se vendieron por muy poco dinero.
y realmente si lo trasladamos al presente no es poco, es poquísimo, pero no podemos valorar los hechos históricos fuera de contexto ni aplicar lecciones o lecturas de carácter anacrónico. Las minas se valoraron con el conocimiento que había en ese momento, lo valoraron ingenieros de minas españoles que eran gente muy capacitada y que inventariaron todo, no solamente lo que había en el subsuelo a su criterio, sino también todo lo que eran las instalaciones que en ese momento estaban funcionando en Río Tinto. Es una tasación escrupulosa, pero que tenemos que entender en el contexto de la época en la que no hay una tecnología, como pasa hoy día, por ejemplo, para conocer la profundidad o la entidad del yacimiento. Entonces, creo que sin sacarlo de contexto, la tasación en ese momento se hizo correctamente y es una tasación que además en las sumas de la época era un dinero muy, muy importante, que no podemos valorar nunca con los ojos del presente. El formato elegido para desarrollar la venta fue la subasta, con esa tasación que tienen ahí en pantalla, que también fue bajando a medida que se veía la dificultad de la venta del yacimiento, y no fue nada fácil. La idea de que el Estado estaba vendiendo una ganga es algo que tenemos que desterrar desde el punto de vista documental e historiográfico, porque si el Estado hubiera vendido una ganga, inmediatamente lo hubiera vendido en la primera subasta. Pero hubo que sacar las minas a la venta incluso en 3 ocasiones porque la situación era mucho más complicada. Primero, aunque nos parezca poco, es una enorme cantidad de dinero para la época, con un riesgo empresarial importante. Segundo, la situación política de España en estos años, que son los años del sexenio revolucionario, es una situación de inestabilidad política, de mucho movimiento, de alzamiento. Por ejemplo, tenemos en medio de todo este proceso la proclamación de la Segunda República, de la Primera República, gobiernos inestables que creaban muy poca confianza en el exterior como para invertir en España. Es un poco lo que ahora llamamos la inseguridad jurídica. Pues en estos años hay una enorme inseguridad, una enorme desconfianza en el caso de España de qué puede pasar con su política. Y los inversores no quieren invertir en España porque temen que luego vengan procesos de nacionalización que les hagan perder lo invertido. Y en tercer lugar, las minas no se vendían inicialmente con el ferrocarril, es decir, se vendía el yacimiento, pero no estaba claro que la empresa que obtuviera el yacimiento fuera a tener la concesión de la línea férrea. Y todos los inversores europeos saben perfectamente que estando donde estaban situadas las minas, si no se les permitía construir un ferrocarril que permitiera la exportación del producto, esto no iba a resultar rentable. Así que a lo largo de estas distintas subastas que afectan a las ventas de minas de Río Tinto, hay que ir negociando no solamente en la venta del yacimiento, sino que eso lleve aparejada la concesión y de hecho pues hay que ir a buscar a los compradores. Esta búsqueda de los compradores la hicieron 2 alemanes que estaban establecidos en ese momento en Huelva, que son Heinrich Deutsch y Wilhelm Sunding y Deutsch, que como comenté antes, desde los años 60 funcionaban en Huelva con una empresa, la Sunding and Deutsch, que tenía un amplio radio de actuación económica, y ellos dos son los que se van expresamente a Alemania y a Gran Bretaña a buscar inversores. Y de hecho son ellos los que consiguen montar un consorcio empresarial que adquiera las minas, uniendo capital británico y capital alemán. Es verdad que nosotros seguimos hablando de la Rio Tinto Company como una empresa británica porque su sede estaba en Londres, como todos sabemos, y porque la mayor parte de su staff lo conformaban los británicos. Pero desde el punto de vista del rigor histórico es una empresa anglo-alemana y así se habla de ella a lo largo de todo el siglo XIX cuando uno recurre a la documentación o incluso a la prensa. Es una empresa anglo-alemana con muy diversos accionistas. Ahí tienen ustedes una relación, gente dedicada al comercio, gente dedicada al ferrocarril, gente dedicada a la banca y, por ejemplo, estos Sunding y Deutsch, que son, digamos, la atalaya onubense de la empresa. El principal accionista desde el principio fue un banco
la casa Madison y Company, que tenía una cantidad de acciones mayor que los demás y que por eso, digamos, ocupó como unas funciones directivas que los otros no tuvieron, aunque el Consejo de Administración era un consejo bastante diverso. Esta banca de Madison, liderada por este señor que ven ustedes aquí, Hugh Mackay Madison, es la que de alguna forma controló la empresa hasta la muerte de su líder, de su propietario, que era Hugh Madison, hasta el año 1898. Tuvo un gran ascendiente sobre la empresa, marcó de manera contundente sus políticas, no solamente en el sentido de la gestión empresarial, sino también en el sentido de la gestión social, de cómo se relacionó con los trabajadores y de cómo entendió esa relación con las clases obreras que masivamente trabajaron desde el principio en la Rio Tinto Company. Es un hombre interesante y yo les invito a que lean el libro de mi compañera Consuelo Domínguez, una excelente biografía donde nos cuenta mucho de la personalidad de este señor, ayudándonos a comprender por qué entendió la Rio Tinto Company de la forma en la que lo hizo. En realidad, la empresa de Madison, esta banca que acaudilló la Rio Tinto Company, formaba parte, a su vez, era filial de un consorcio internacional mayor, la Jardine Matheson & Company, con sede en Hong Kong, que era una empresa constituida en la zona del sudeste asiático, muy vinculada al comercio del opio y que tenía inversiones muy diversificadas en ferrocarriles, en empresas navieras, en empresas de seguro, en empresas comerciales y, por supuesto, en el terreno bancario. Es curioso que esta empresa de Jardine y Madison, a través de su filial Matheson y Company, la primera inversión que hace en minería es la de Rio Tinto. Es decir, es como que a través del yacimiento de Rio Tinto exploran otro sector económico más que consideran prometedor, que consideran que puede ser beneficioso, y entran en la minería en 1873 a través del yacimiento de Rio Tinto. Pero les invito a que comprueben cómo esta empresa, una vez que vio lo rentable que era el sector minero, continuó invirtiendo en minería. Es decir, que las empresas de Madison y de la Jardine no solamente tuvieron a la compañía de Rio Tinto para el desarrollo de su inversión minera, sino que generaron en los años siguientes empresas en el Transvaal, en el Cáucaso, en otros puntos del planeta donde consideraron que podían aplicar un sistema similar al que se había aplicado en Rio Tinto. Desde el principio la empresa de Rio Tinto exigió una alta inversión, había que hacer enormes arreglos en el yacimiento, había que construir un ferrocarril, había que crear instalaciones de primer tratamiento. Esto supuso una inversión importante, pero no es menos cierto que una vez que se realizaron estas primeras inversiones, la empresa empezó a ganar dinero y además en unas proporciones que llamaban la atención en los mercados internacionales. Ahí tienen ustedes algunas cifras, ¿no? Porque en ese intervalo de mayor prosperidad entre 1879 y 1908, las estimaciones que han hecho los especialistas en historia económica sitúan los dividendos de Rio Tinto en un margen espléndido, entre el 50 y el 110%, con una media del 70% de rendimiento de las inversiones. Rio Tinto se llegó a convertir en la primera productora mundial de cobre en determinadas coyunturas, sobre todo a partir de 1887, con el impulso que da el que en su accionariado entren también la famosa empresa de los Rothschild, y se convierten además en un referente desde el punto de vista tecnológico, en cuanto a la aplicación de la minería a cielo abierto, que no había sido lo usual en la cuenca minera onubense y que empieza a ser a partir de ese momento una seña de identidad y una característica incluso ahora visual, paisajística, ¿no?, que nos identifica. El concepto de producción a gran escala, el concepto de control de la producción desde la extracción hasta la elaboración, de manera que no tenían que pagar a ninguna empresa en ninguna fase del proceso. Rio Tinto extraía, hacía un primer tratamiento del cobre en la mina, lo exportaba a través, o sea, lo transportaba a través de su ferrocarril, lo exportaba desde su propio muelle embarcadero, el muelle de Rio Tinto que todavía se conserva, a través de sus propios barcos, y lo terminaba de procesar en las instalaciones industriales que tenía en otros países. Esto también es un detalle importante porque tendemos a pensar que Rio Tinto solamente tuvo lo de Huelva, y la realidad es que este era el foco extractivo, pero luego había centros de elaboración
altos hornos para terminar de elaboración el cobre, tanto en el Golfo de Marsella, concretamente en l'Estac, como en la zona de Port Talbot en Gran Bretaña. Y es importante además hacer referencia a estos otros centros de explotación de Río Tinto porque curiosamente, tanto en la propia Gran Bretaña como en Francia, allí sufrieron los mismos problemas de contaminación que teníamos en Huelva y también la empresa tuvo enormes conflictos sociales, políticos, que afrontar por culpa de estos procesos de contaminación ambiental. En el caso de Marsella, contaminación de las aguas marinas y en el caso de Port Talbot, una contaminación por humos muy similar a la que existió en la cuenca del Río Tinto. Otras dos cuestiones que interesa señalar y que explican la enorme potencia que llegó a adquirir esta empresa es su capacidad de control e influencia en los mercados internacionales. A fin de cuentas era una empresa ubicada en la City londinense que controlaba perfectamente el ritmo de los mercados, los monopolios que se establecían en torno al cobre y tenía una enorme capacidad de intervención en ello. Y luego, dentro de lo que es el espacio nacional, no es de menor importancia en absoluto la capacidad de control que tuvieron sobre la esfera pública de la provincia de Huelva, pero sobre todo de España como país. Tuvieron una intensísima intervención en la vida parlamentaria a través de determinados diputados que mantuvieron a sueldo, tuvieron una relación directa, estrecha, de confianza con el gobierno. Las cenas y los encuentros entre Hugh Madison, Henry Deutsch, Sundin y Cano Bajo Sagasta eran lo más habitual del mundo, con relaciones incluso de amistad bastante estrechas. Y luego se convirtieron dentro de nuestra provincia en un factor de captación de votos y de control de la vida política, muy en el contexto del caciquismo de la Restauración, que debe ser también valorado como una explicación de por qué llegaron a tener tanta fuerza para poder desarrollar su trayectoria empresarial, pero también porque tuvieron tanta enemistad por parte de los agricultores del entorno. Os decía antes que Río Tinto ha oscurecido otra gran empresa que tuvimos en la provincia de Huelva, ¿no? Vinculada al yacimiento de Tarsi, con una historia algo más compleja desde el punto de vista empresarial, porque empezó siendo compañía investigadora, luego se convirtió en la compañía de minas de cobre de Huelva, de titularidad francesa, luego arrendó la mina a una empresa británica y terminó fusionándose con ella en 1866, constituyendo la Tarsil Sulphur and Copper Company Limited. Esta empresa llegó a ser también una empresa muy potente y muy interesante desde el punto de vista de los desarrollos tecnológicos y también del manejo de las relaciones sociales con su entorno. De hecho, fue la primera que también construyó su propio ferrocarril para exportar, su propio muelle embarcadero. Es importante este referente porque luego, en cierto modo, Río Tinto lo copia. Establece un contexto de relación con sus trabajadores, podríamos llamar condescendiente, paternalista, que también reproduce luego Río Tinto, y también es la primera en tener los primeros grandes conflictos, porque el sistema de calcinación, los primeros conflictos los produjo en el entorno de Tarsi, con los municipios de su entorno, y luego Río Tinto vendría pues a incrementar el problema. Es una empresa interesante, poco conocida todavía, tenemos solamente un volumen que recorre su historia de Stanley Shackland, pero que no está ni siquiera traducido al español, con lo cual es una empresa que algún día tendríamos que poner en valor porque desconocemos muchas cosas de ella y es una empresa tremendamente interesante. Desde el punto de vista tecnológico, y quizá porque era la primera en haber tenido los grandes conflictos por el tema de las calcinaciones, fue la que empezó a utilizar una tecnología, que era una tecnología en el fondo tradicional, que era la de la cementación natural, que no implicaba calcinación, y fue la primera en ir poniendo remedio al problema de las calcinaciones, pero tampoco pensemos que esto fue una cosa masiva. Todas estas empresas nunca subordinaban su rentabilidad al hecho de tener que ir corrigiendo estas tecnologías, de manera que cuando en 1892 la reina regente viene a Huelva para las celebraciones del cuarto centenario, todavía había una comisión de vecinos de la Zarza que se dirigieron a la reina pidiendo que interviniera en su defensa frente a la compañía para que ésta eliminara de forma total el sistema de cementación natural. No es que las empresas no conocieran que había otras tecnologías, es que de cara a sus accionistas no estaban dispuestas
a asumir una pérdida de beneficio. Y esto afectó a Tarsis y afectó luego con posterioridad a Río Tinto de una manera, como todos sabemos, muy contundente y también muy dramática, ¿no? Porque condujo a lo que conocemos como el año de los tiros, esa matanza del año 1888. Como en todos los procesos históricos, Río Tinto hizo sombra a Tarsis y Río Tinto y Tarsis hicieron sombra a una multitud de empresas de carácter extranjero que se fueron estableciendo a lo largo del siglo XIX y en los primeros años del siglo XX en la provincia de Huelva. Empresas que eran de capital muy diverso, capital británico, capital, como les decía antes, francés, alemán o capitales mezclados, que se fueron estableciendo a lo largo de todo este tiempo, convirtiendo nuestra provincia en algo que podríamos imaginar como una especie de queso gruyère, una provincia llena de agujeros donde en cualquier sitio se exploraba y se explotaba el mineral. Todas ellas son compañías interesantísimas y muy importantes a escala internacional, son grandes compañías europeas. Sin embargo, tendemos a restarles importancia precisamente porque toda nuestra mirada va dirigida a Río Tinto o a Tarsis. Pero cada una de ellas, créanme, merecerían un estudio específico. También por debajo de estas compañías extranjeras estaban las españolas, porque también los españoles, aquellos que podían en menor entidad, invertían en la minería, puesto que era un negocio muy productivo, que daba grandes beneficios. Se ha hecho un estudio interesante por parte de la profesora Lola Ferrero sobre el tema de las compañías españolas y revela que en gran número y también con una aportación importante de capital, estas empresas españolas estuvieron siempre compartiendo la explotación minera con los extranjeros. Claro, los extranjeros nos llaman más la atención y sus apellidos se han quedado como más fijados en nuestra identidad. Y me gustaría terminar mis palabras con una reflexión que es un debate abierto todavía en la historiografía, en los que han estudiado la historia minera de la provincia de Huelva y en los que seguimos estudiándola, porque créanme, siendo uno de los temas que más atracción ha tenido, sigue siendo uno de los temas que tiene aún más documentación por revisar. Tenemos archivos muy importantes, tanto en España como en Londres, que todavía tenemos que ver para poder llegar a resolver muchas de las dudas que tenemos. Este debate es un debate que ha tenido sus partidarios y detractores en cualquiera de los bandos y que nos plantea realmente si estamos ante una especie de deuda histórica, la venta de un yacimiento que supuso una externalización enorme de patrimonio del Estado español y que nos sometió a una especie de colonización económica, también política y social en algún sentido, pero sobre todo a una especie de colonización económica, haciendo que estos recursos excepcionales de la provincia de Huelva al final estuvieran en manos ajenas. Al mismo tiempo hay quien considera que de no haberse vendido esta propiedad minera, de no haberse permitido la entrada del capital extranjero, tampoco se hubiera podido explotar, porque en España no había ni dinero ni tecnología. Y probablemente esos otros beneficios colaterales que siempre cualquier actividad económica deja no se hubieran producido. Y hay datos también para esto. A partir de 1873, el crecimiento económico de la provincia del Huelva, el desarrollo de una burguesía fuerte, cosmopolita en la capital y también en algunos municipios, el desarrollo de las infraestructuras, la facilidad con la que se inició el proceso de exportación, por ejemplo, de la propiedad agraria, hay que reconocer que estuvo vinculado a la minería. Tenemos que imaginarnos esta fiebre minera del siglo XIX como un proceso complejo, en el que perdimos mucho, pero también ganamos. Fue como una locomotora que tiró del desarrollo demográfico, económico, social y político de nuestra provincia. Y en cualquier caso, más allá de cualquier juicio de valor, es un proceso que nos permite reconocernos, conocer nuestra identidad y tener un mejor conocimiento de nuestra historia, de una historia que siempre es compleja, pero no por ello deja de ser interesante. Muchas gracias. Espero que en las próximas sesiones consigamos mantener vivo el espíritu del aula de la experiencia y además abrirlo a todos los telespectadores. Interesante, ¿verdad? Pero, ¿qué opinan de todo esto nuestros alumnos? Esto es lo que nos han contado ellos y lo que nos han hecho llegar. Soy Paco Tebar, alumno del aula de la experiencia de la Universidad de Huelva.
y echo de menos las clases presenciales y el contacto directo con mis compañeras y compañeros. Ansío enormemente volver a la normalidad, pero mientras tanto, esta solución televisiva me parece genial para llegar con temas que desarrollen y amplíen nuestros conocimientos, no solo de los alumnos del aula, sino también del público en general, que puede verse beneficiado de los conocimientos impartidos por nuestros profesores. Así que mi enhorabuena a la universidad por la feliz idea y mi agradecimiento a Huelva Televisión por hacerlo posible. Muchas gracias. Hola, pues mira, ¿qué echo de menos del aula? Pues el ambientillo de salir de casa, llegar allí, tomarte un cafelito, ver a toda la gente, charlar y por supuesto por encima de todo eso los conocimientos, ¿no? El aprender cada día algo nuevo. ¿Y qué me parece la que salga en televisión? Pues muy bien, porque eso nos va a dar lo que no tenemos, que es la cercanía con los profesores, que tantas y tantas horas buenas nos habéis dado durante todo este tiempo a la gente que hemos estado en el aula. Me parece una idea fenomenal. Soy Manolis Rodríguez Mateo, tengo 74 años y soy alumna del Aula de la Experiencia. La iniciativa de la Universidad de Huelva me parece encomiable. Dar visibilidad al aula a través de los medios de comunicación con el coste económico que ello conlleva es un gran esfuerzo. Nosotros echamos en falta las clases, compartir con los demás. El que los profesores se avengan a dar las clases por la tele es de agradecer muchísimo. Nunca pensé que daríamos clases por televisión. Esto es atreverse a aprender. Gracias, Universidad de Huelva. Para poder participar o hacernos llegar tu opinión, tan solo tenéis que mandar un vídeo grabado en horizontal en el siguiente número de teléfono que aparece en pantalla. La próxima semana contaremos con la presencia del catedrático en Biología Celular, Francisco Córdoba. Con él trataremos el tema de la biomedicina actual, los avances y los desafíos. La próxima semana les esperamos con más contenidos aquí en la hora del Aula de la Experiencia.